Durante meses, millones de mexicanos han escuchado exactamente la misma narrativa: que la inseguridad está fuera de control, que nada ha cambiado, que el país vive peor que nunca. Titulares, programas de televisión, redes sociales, columnistas, influencers políticos, todos empujando constantemente una percepción de caos absoluto. Porque justamente ahí es donde muchas veces comienza la manipulación narrativa. Mientras algunos medios seleccionan únicamente las noticias más impactantes, las estadísticas nacionales muestran otra tendencia que muy pocas veces se explica completa. Durante la presentación de este 12 de mayo de 2026, el Gabinete de Seguridad informó una reducción del 40% en homicidios dolosos desde septiembre de 2024 hasta abril de 2026. Sí, 40%. Eso representa 34 homicidios menos diarios comparados con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y además, abril de 2026 fue presentado como el abril con menos homicidios en más de una década. Pero eso no fue todo. También se reportaron disminuciones en secuestro, robos violentos, feminicidio y otros delitos de alto impacto. Entonces, ¿por qué tanta gente siente que la situación no mejora? La respuesta tiene mucho que ver con la manera en que funciona la información actualmente. Porque un hecho violento impactante puede dominar redes sociales durante días, aunque estadísticamente los números nacionales estén bajando. Y eso genera un fenómeno muy poderoso: la percepción permanente de crisis. Por eso este video es importante. Porque aquí no vamos a analizar solamente titulares. Vamos a revisar qué datos presentó realmente Sheinbaum, qué dijeron las autoridades de seguridad, cómo se construyen estas estadísticas, qué estados concentran más violencia y por qué el gobierno sostiene que la estrategia está comenzando a mostrar resultados visibles. Porque una cosa es la percepción diaria y otra muy distinta es analizar tendencias nacionales completas. Y justamente ahí es donde el informe de este 12 de mayo comenzó a generar muchísimo debate político y mediático. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy, como ya nos decía la Presidenta, presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de abril de 2026. Esto, como saben, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 19 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a abril de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca la disminución de 40% en el promedio diario de homicidio doloso desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta reducción es equivalente, la siguiente por favor, es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 en este abril que acaba de concluir. Ahora, en la siguiente lámina, podemos observar el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional que se registró en abril de cada año, desde el año 2015 hasta 2026. Si comparamos la información en este periodo, se observa que abril de 2026 es el abril más bajo de los últimos 11 años, es decir, desde 2016. La siguiente gráfica muestra también el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pero lo registrado durante el primer cuatrimestre de cada año, también de 2015 a 2026.
Como se puede apreciar claramente en la gráfica, el primer cuatrimestre de 2026, enero a abril, es también el cuatrimestre más bajo de los últimos 11 años, al registrar 51.2 homicidios promedio diario en estos 4 meses. Ahora pasamos a los estados. En esta gráfica podemos ver la distribución de los homicidios dolosos por entidad federativa registrados en abril de 2026. En este mes, 8 estados concentraron el 53% del total de homicidios dolosos de todo el país. En primer lugar están Chihuahua y Guanajuato. Ambas entidades registraron el mismo número de homicidios, 129 cada una, lo que significa que representaron 8.2% del total de homicidios a nivel nacional respectivamente. Le sigue Morelos con 7.1%, después Baja California y Sinaloa también que reportaron ambas entidades el mismo número de homicidios, 101 en total, representando el 6.4% del total nacional cada una de estas entidades. Le sigue Estado de México con 5.7% del total nacional, Veracruz con 5.6% y Guerrero con 5.3%. Asimismo, informamos que al comparar, la siguiente por favor, el primer cuatrimestre de 2025 contra el primer cuatrimestre de 2026, se observa una disminución en el promedio diario de los homicidios dolosos en 26 entidades federativas. Destacan en esta reducción San Luis Potosí con el menos 80.8%, Zacatecas con menos 61.8% y Quintana Roo con menos 60.3%. Ahora veremos algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios. En esta gráfica podemos ver en primer lugar el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México de septiembre de 2024 a abril de 2026. Si comparamos este periodo, el inicio de la administración, contra el último mes, abril de 2026, se tiene una disminución del 55% en el promedio diario de los homicidios dolosos, al pasar de 6.6 a 3 homicidios diarios. En la siguiente lámina podemos ver ahora la información correspondiente al estado de Guanajuato, también de forma mensual, de septiembre de 2024 a abril de 2026. Como se ve en la gráfica, en septiembre de 2024, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 se mantuvo una tendencia a la alza. Sin embargo, después de un reforzamiento de la estrategia de seguridad de la entidad y la detención de importantes generadores de violencia, a partir de febrero de 2025 se ha tenido una disminución sostenida que representa una disminución del 66% en el promedio diario de homicidios, al pasar de 12.7 homicidios diarios a 4.3 en este abril que acaba de concluir. Ahora veremos la información de Baja California, desglosada también de manera mensual. Como podemos ver en la gráfica, también se mantiene una tendencia a la baja de manera sostenida. Si comparamos septiembre de 2024 con abril de 2026, se observa una disminución del 53% en los homicidios dolosos, al pasar de 7.1 a 3.4 homicidios en promedio diario. En la siguiente, que es el caso de Sonora, la reducción es del 55% en el promedio diario de homicidios, también comparando este mismo periodo. La entidad registraba en septiembre de 2024 un promedio de 4.10 homicidios dolosos diarios y en abril, que acaba de concluir, se registraron 1.83. Pasamos ahora a Zacatecas. En esta gráfica se aprecia de manera clara que el delito de homicidio doloso ha disminuido también en esta entidad. Específicamente, cuando se compara septiembre de 2024, cuando se registraron 1.13 delitos en promedio diario contra los 0.20 registrados en abril de 2026, se tiene una reducción del 82% en los homicidios dolosos en este estado. La siguiente, por favor. Continuamos ahora con los delitos de alto impacto a nivel nacional. En esta gráfica podemos ver la información desglosada de manera anual de 2018 al dato preliminar de lo que va de 2026. Si analizamos los datos de estos últimos 9 años, se observa una tendencia sostenida a la baja, mientras que en 2018 el promedio diario de delitos de alto impacto fue de 969.4. En lo que lleva 2026, esta cifra se redujo a 461.5, lo que representa una disminución del 52% en el promedio diario de los delitos de alto impacto. Ahora bien, al analizar esta misma información de delitos de alto impacto, pero de la presente administración de forma mensual, también observamos una reducción del 27%. La siguiente, por favor. En esta lámina ahora podemos ver
los delitos de alto impacto, pero de forma desagregada, comparando el primer cuatrimestre de 2025 con el primer cuatrimestre de este 2026. Como podemos ver, el feminicidio disminuyó en 7.8%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 8.4%, el secuestro representó un decremento del 28.8%, la extorsión disminuyó 7.7%, el total de robos con violencia decreció en 16.9%, el robo a casa habitación se redujo en 1.7%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 23.8%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 26.5%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 9.8%, el robo a negocio con violencia se redujo en 15% y otros robos con violencia disminuyeron 17.7%. Por último, en esta gráfica se detalla el comportamiento del robo de vehículo con violencia a nivel nacional, también de la presente administración de septiembre de 2024 a abril de 2026. Como observamos en la gráfica, al inicio de la administración se registraban 149.1 robos de vehículo diario en promedio en el país y el mes que acaba de concluir, abril de 2026, tuvo un promedio de 90.8 robos de vehículo con violencia, lo que significa una disminución del 39%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva. En los próximos días esta información estará disponible para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Permiso, presidente. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. En representación del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, voy a informar las acciones más relevantes realizadas en las últimas semanas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este periodo, resultado de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, también con los 32 estados de la República, se realizaron diversas detenciones de líderes de células criminales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas vinculadas con delitos que afectan directamente a la población: homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburo, contrabando de combustible, lavado de dinero y trasiego internacional de narcóticos. Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, combate a la impunidad y desarticulación de redes criminales vinculadas al mercado ilícito de combustibles, este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas utilizado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburo, localizado en marzo del año pasado. En seguimiento a estas investigaciones, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República ejecutaron 4 órdenes de cateo en el estado de Nuevo León, donde fue detenido José Antonio N., identificado como uno de los líderes de una célula delictiva vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible. En esta acción fueron detenidas 3 personas más. Se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos, animales exóticos, etc. De acuerdo con las líneas de investigación, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Asimismo, esta red criminal mantiene vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país. Esta es una investigación en curso que encabeza la Fiscalía General de la República con el apoyo de las instituciones del Gabinete de Seguridad e información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Naval. En otra acción, el 6 de mayo, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para detener a generadores de violencia y desarticular estructuras criminales que operan en el estado de Morelos, se implementó un despliegue operativo en las localidades de La Nopalera y Ticumán, en el municipio de Yautepec. En una operación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la Guardia Nacional, permitieron detener a Rodolfo N., alias Don Ramón, identificado como líder del grupo delictivo Los Linos, así como Carlos N., señalado como uno de los principales operadores de esta organización criminal, así como 6 integrantes más de la célula delictiva. De acuerdo con las investigaciones, este grupo mantenía presencia operativa en diversos municipios del estado y está relacionado principalmente con los delitos de extorsión, homicidio, robo de vehículo y trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos, principalmente a las ciudades de San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte. En una operación en conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el personal fue agredido por integrantes de esta organización criminal, por lo que los elementos actuaron conforme a los protocolos de actuación y uso de la fuerza. En estos hechos resultaron 2 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana heridos, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica especializada y ya se encuentran fuera de peligro. Uno de los agresores perdió la vida.
En el operativo se aseguraron armas largas, armas cortas, cartuchos, dosis de droga y equipos de comunicación. En Sinaloa, también como parte del fortalecimiento de las acciones operativas y de inteligencia en la entidad, elementos del Gabinete de Seguridad realizaron recorridos de prevención y disuasión del delito en el municipio de Culiacán, donde identificaron a integrantes de una célula vinculada a la facción criminal que opera en la zona. Durante estas acciones operativas, el personal fue agredido con disparos de arma de fuego. Se realizaron diversas detenciones. Se aseguraron 6 armas largas, una de ellas con aditamento de lanzagranadas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. En Los Mochis, Sinaloa, en una operación coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de José Porfirio N., alias El Pío, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de asociación delictuosa y contra la salud emitida por autoridades de los Estados Unidos a través de Interpol. También en una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional fueron detenidos 10 generadores de violencia, integrantes de una célula delictiva apodada Gente del Guano, entre ellos Sever Isael N., operador financiero y logístico responsable de la compra de armamento, drones y equipo táctico, así como de Etzair Gumaro, jefe de seguridad de la organización. Se aseguraron armas largas, explosivos improvisados, cargadores y drones. Estos sujetos están relacionados con diversos hechos violentos en días recientes antes de su detención en la zona. En Nayarit, resultado de 19 meses de trabajo de inteligencia de gabinete y campo, así como del intercambio de información entre instituciones del Gabinete de Seguridad, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, a través de sus fuerzas especiales, se realizó un operativo táctico, aeromóvil y terrestre para detener a Udías N., alias El Jardinero, identificado como jefe regional de un grupo criminal, además de ser persona de confianza del extinto líder del grupo y objetivo prioritario para las autoridades federales y estatales. De acuerdo con las investigaciones, Udías N. era responsable de coordinar actividades de extorsión, de cometer delitos de extorsión, homicidio, producción y trasiego de droga, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina y mantener presencia criminal en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Además, controlaba corredores logísticos utilizados para el tráfico de drogas, armas y actividades de extorsión, como se informó en su momento. Como parte del seguimiento operativo y financiero de esta misma estructura criminal y resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional en Zapopan, Jalisco, con elementos de Fuerza Especial de Reacción Inmediata de Guardia Nacional, realizaron una operación de precisión donde fue detenido César Alejandro N., alias El Güero Conta, identificado como operador financiero y logístico de esta organización criminal y responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico. En Quintana Roo, derivado del intercambio de información con autoridades de Hungría, fue detenido János Baila, alias Daniel Tacas, considerado uno de los 10 prófugos más buscados de Europa, quien cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el 6 de junio del 2025 al 30 de abril del 2026, se ha logrado la detención de 1.310 extorsionadores en distintas entidades del país. Entre las acciones más relevantes relacionadas con este delito, recientemente en la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido Edison N., integrante de una célula delictiva dedicada a los préstamos gota a gota y venta de narcóticos. Asimismo, en la alcaldía Benito Juárez fueron detenidas 3 personas, identificados como líder de una célula afín a la Unión Tepito, vinculada con delitos de extorsión, homicidio y feminicidio. Con las autoridades del Estado de México, tras ejecutar 7 órdenes de cateo, con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fueron detenidas 9 personas relacionadas con secuestro, extorsión, robo y homicidio. Entre los detenidos se encuentra Alan Alexis N., alias El Flamas, y otros integrantes de una célula delictiva, quienes simulaban ser agentes ministeriales para cometer ilícitos en distintos municipios de la entidad, principalmente en el delito de extorsión. En Tabasco fue detenido Ángel de Jesús N., alias El Chirris, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia, relacionado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y otros delitos de alto impacto. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de abril del 2026, se han asegurado 28,000 armas de fuego, más de 391 toneladas de droga aseguradas y 5,480,000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado 2,337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga. Muchas gracias. Vamos con los videos. México es una nación fuerte, con una cultura milenaria que nutre y define nuestra mexicanidad. Somos privilegiados al contar con una población cimentada en grandes valores como la fraternidad, el amor al prójimo y el amor a la patria. Por ello, nada nos detiene. Y por eso es que nuestro país continúa consolidando acciones trascendentales en favor de la seguridad y la paz.
derivado del trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y reconociendo que persisten retos por atender. En los últimos 19 meses, se ha consolidado una tendencia sostenida a la baja para disminuir los delitos que afectan a la sociedad. La estrategia está dando resultados. Entre septiembre de 2024 y abril de 2026, los homicidios dolosos se redujeron en un 40% a nivel nacional, lo que representa 34 homicidios menos por día. Esto significa 1.020 homicidios menos durante el mes de abril, lo que hace de abril de este año el mes de abril con menos homicidios en los últimos 11 años. Además, los delitos de alto impacto registraron una disminución del 27%. Estos resultados responden al esfuerzo coordinado de los 3 órdenes de gobierno, con más de 52.000 personas detenidas por diversos delitos. El aseguramiento de más de 28.000 armas de fuego, el decomiso histórico de más de 391 toneladas de droga y el desmantelamiento sin referente de 2.337 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas. Esto ha permitido debilitar de manera directa a las organizaciones delictivas. Este avance y otros más se han comenzado a reflejar en la percepción social de inseguridad, con una reducción significativa a nivel nacional, pasando de 63.8% a 61.5% entre el último trimestre del 2025 y el primer trimestre del 2026. La cifra más baja desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También, esta percepción de seguridad se ha expresado en la confianza de la sociedad con el conjunto de sus Fuerzas Armadas, lo que se traduce en la confianza de 9 de cada 10 mexicanos en estas instituciones. Esto demuestra el resultado del trabajo incansable por la tranquilidad de todos. Cada una de estas acciones son resultados tangibles y demuestran el avance de nuestra estrategia en pro de la seguridad y el compromiso del Gobierno de México con la protección y el bienestar de nuestro pueblo. Atender las causas que generan la violencia significa devolver paz, tranquilidad y justicia. Con Jóvenes Transformando México garantizamos sus derechos a la educación, trabajo, deporte y cultura, y les abrimos nuevos horizontes. Para ello se otorga la beca Margarita Maza, se amplían la matrícula de bachillerato y la infraestructura educativa. Estamos reforzando el programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio, y con el INJUVE se lleva a cabo los tequios por la tierra y murales mundialistas. Los centros comunitarios y deportivos se llenan de vida con torneos de fútbol y ajedrez, entre otros, coordinados por la CONADE. Servidores públicos visitan casa por casa, invitando a las ferias de paz para llevar el gobierno al territorio, brindar servicios, trámites gratuitos y acceso a programas para el bienestar, además de salud preventiva y actividades comunitarias. Con pláticas y talleres sobre cultura de la paz y prevención de la violencia, nos acercamos a las niñas, niños y jóvenes de manera recreativa. Es fundamental la recuperación de espacios comunes, a fin de fortalecer entornos seguros de convivencia para las familias. A través del Tianguis del Bienestar, miles de familias reciben gratuitamente artículos nuevos decomisados. En atrios de iglesias sigue Sí al Desarme, Sí a la Paz, acción voluntaria de intercambio de armas de fuego por dinero y juguetes bélicos por didácticos. Caminar juntos es sembrar esperanza para todas y todos. Listo. Roberto. Después de revisar el informe completo, queda claro por qué este tema genera tanto choque político y mediático. Porque mientras algunos sectores insisten en construir una narrativa de desastre absoluto, las cifras oficiales muestran reducciones importantes en varios delitos de alto impacto. Eso no significa que el problema de inseguridad esté resuelto. México todavía enfrenta enormes desafíos. Pero también es cierto que los datos completos muestran una tendencia distinta a la que muchos intentan instalar diariamente en redes y medios tradicionales. Y justamente por eso era tan importante analizar el informe completo. No clips aislados, no titulares alarmistas, no frases sacadas de contexto, sino los números, las comparaciones y la evolución de las estadísticas nacionales. Porque en temas tan delicados como la seguridad, la información incompleta puede distorsionar completamente la realidad.
Suscríbete para más análisis políticos, contexto y temas que muchos medios presentan solamente a medias. Nos vemos en el próximo video.